Vamos a checar el caso de Richard Ramírez, también llamado el acosador nocturno. Es un análisis médico legal para la materia de medicina legal de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Medicina de Mendoza. Dentro del caso de Richard Ramírez, vamos a ver un poquito de lo que fue él. Richard Ramírez fue un asesino serial activo en California de 1984 a 1985. Cometió homicidios, violaciones, secuestros, robos y abuso sexual con un patrón de violencia atenuando contra también los adultos mayores y patrón también de robo. Fue detenido y juzgado en 1985 a 1989, el cual falleció en prisión mucho antes de su ejecución. Eh, este es un patrón, tuvo varias víctimas realmente, pero una de las principales víctimas fue, una de las primeras víctimas fue quien dio la oportunidad de que a él se le inculpara. También las cuatro víctimas posteriores fueron una de las principales que se utilizaron en los casos para observar cómo era su comportamiento como homicida serial. El primero, pues, es atribuido a una mujer de 79 años de California, el 10 de abril de 1984. Aquí empezó con su patrón habitual, donde ingresaba a la casa, al departamento de la víctima, la agredió físicamente, la privó de la vida con un arma blanca y después del homicidio mutiló el cuerpo y dejó señales claras de violencia extrema. En el segundo caso, igual a una víctima mayor, la atacó en su hogar y empezó con las agresiones. Más que nada con arma blanca. Al principio de los casos siempre era con arma blanca. Después, cuando empezó en el caso o el tercer caso, fue el de la víctima de Vicente y Maxine Zarza. eh, ellos fueron violentados en su casa mientras Richard entró. A una lo apuñaló y a la otra le disparó. Ya perfilaba la peligrosidad y la planificación dentro de estos actos, o sea, ya se perfilaba a ver y a planificar lo que realmente estaba haciendo, lo que decía y lo que hacía. Dentro de los otros casos, igual todos fueron ataques a domicilio, con presencia de horario nocturno. También había homicidios donde indicaban robo, mutilación, también había, la mayoría eran víctimas adultas y el homicidio se efectuaba por múltiples tipos, tanto asfixia como uso de arma blanca, uso de arma de fuego. En el cuarto y el quinto ya eran uso de arma de fuego. Dentro del perfil médico legal, su modus operandi era ese, el que los decía. Utilizaba arma de fuego u objetos contundentes. También se correlacionaba con la asfixia y tenía la oportunidad para la vinculación. Estas dieron la oportunidad para la vinculación, ¿sí? Para darle una firma conductual. De hecho, después del cuarto caso, se le comenzó a llamar así, por el tipo de modus operandi que tenía, se le llamó el acosador nocturno. Y dentro de estos hechos, pues no eran hechos aislados, eran hechos que se encontraban en la mayoría de sus víctimas: ingresar por la noche, atentar contra su vida, utilizar arma de fuego, ya sea mutilarlos o con violencia sexual, utilizar violencia sexual y al final robarles. Eso de robar también dio una pauta para que fuera detenido posteriormente. Sí, dentro de la tanatología forense, la mayoría de las víctimas se encontraban, pues ya se encontraban muertas, donde se encontraban heridas de arma de fuego, la mayoría con un solo orificio de entrada. Se encontraban orificios de salida posterior tanto en cráneo como en tórax. Los mecanismos también de asfixia que los encontraban utilizaban normalmente una soga delgada, en donde se observaba que era estrangulación, pues el nudo se encontraba muy posterior. La equimosis, tanto en la cara, la mayoría de la cara se encontraba robicunda a la hora de la muerte. La lengua protruida, se encontraba también espuma sanguinolenta en la boca, normalmente por abajo del cartílago cricoides, o del cartílago, perdón, tiroides, que es lo que indicaba o lo que daba la indicación de que fue asfixiada y no fue
un ahorcamiento. Sin embargo, también se encontraba mutilada o había mutilaciones, lo que llamaba mucho la atención también dentro de los cuerpos era que había rasgos de violación dentro de las parafilias que se podrían encontrar era la necrofilia y también el que él atacaba a sus víctimas, el primero las mataba y ya después las mutilaba. Entonces también no se encontraba, por ejemplo, en la tercera víctima le quitó los ojos, no se encontraban rastros de lucha dentro de haberse defendido o de haber dado pauta a defenderse, porque normalmente como los entraban de noche, pues ahí era donde donde los atacaba. Entonces los tomaba por sorpresa, no había rastros de defensa, pero sí se podía encontrar que no había un sangrado posterior al corte. Eso lo que significaba es que no, el corte se hacía posterior a la muerte, no se hacía anterior a la muerte. Sin embargo, también utilizaba muchos otros métodos. Dentro de las armas de fuego, también utilizaba armas blancas, no solo cuchillos, sino objetos macizos o contundentes. En una de esas fue un alajero. Ese alajero también dio pauta para que se diera porque dejó rastros dentro de las heridas que se encontraban de la madera que se hizo y también dentro de la cronología la cronotanatología forense que se encontró, pues es que la mayoría pues sellaron ya con rigidez calabérica, más que nada por también con algor mortis, o sea, ya se encontraban pálidas, pero con señales de que habían estado en una posición y se encontraban en otra, como por ejemplo que trató también de sentar a las pacientes, pero el algo mortis se encontraba normalmente ya en toda la espalda, no en la parte de adelante o en cómo la había dejado. Entonces eso también daba pauta a decirles a los forenses que habían movido el cuerpo, que se había dado esa parte, ¿sí? Dentro de la identificación se encontró que dentro de la criminalística, en el lugar de los hechos, había huellas dactilares dentro del cuarto caso y el quinto caso, fueron las huellas dactilares que más se encontraron, claves para vincularlo con la escena del crimen. Y en análisis de la evidencia biológica, porque también se encontraban semen, sangre y saliva de las víctimas de las cuales él abusaba por su necrofilia que podían encontrar aunque en ese entonces pues no se había asociado con perfiles genéticos por la época que aún se estaba desarrollando, pero sí se pudo encontrar o se le pudo vincular legalmente a él por las agresiones que se encontraban, tanto dentro de las laceraciones que se encontraban dentro del introito vaginal, como también el hecho de que había semen dentro de la cavidad, eso daba pauta o da pauta para decir que era una violación. Dentro del perfil criminológico y psiquiátrico se reconoce que este era un patrón serial, establece los ataques que eran nocturnos, eran con violencia sexual, también daba simbolismos. eh, dentro de los simbolismos eran algunos simbolismos satánicos los que incluía, solamente como para despistar, porque realmente a él no se le había o no se le denotaba que tuviera una marca o un pensamiento satanista o dado a los satanistas como un ritual satánico, sino solamente lo hacía y dejaba alguna pista. Dentro de los trastornos de la personalidad se encontró que él tenía un trastorno de personalidad antisocial y una conducta sádica. Tenía rasgos psicopáticos. Era un psicópata, pues no tenía remordimiento ni durante el juicio ni durante las acciones que tomó, demostró remordimiento ni empatía por lo que sentían tanto las familiares o como las víctimas, ¿sí? Y dentro de toda su infancia, cuando se hizo una regresión sobre su infancia, pues también había un ambiente para que él fuera psicópata. Dentro de estos sería que él estaba muy dado a que tenía muchas personas que con el consumo de drogas activo, también se juntaba con muchas personas a las cuales tenían rasgos psiquiátricos muy agravados. Uno de ellos era su primo, el cual tenía este trastorno de estrés postraumático, pues fue uno de los fue un
un soldado de la guerra de Vietnam. A los delitos que se le vinculó ya en el proceso legal fue homicidio calificado, violación agravada. ¿Por qué homicidio calificado? Porque lo hizo con alevosía, ventaja, lo pensó y lo planeó. Violación agravada porque hubo, dentro de todo, hubo en las laceraciones que se encontraron, obviamente, hubo copulación o introdujo su pene dentro de la vagina. ¿Sí? Hubo robo con violencia. ¿Por qué? Porque primero las mataba y después las violaba. Privación ilegal de la libertad. Algunas de las últimas, víctimas que tuvo, no, las que sobrevivieron, primero ya las había secuestrado. Y tentativa de homicidio, porque intentó matarlas, obviamente, pero pues no lo logró. Sí, dentro de la ética médica forense y dictamen legal que se dio, dentro de la ética médica recurre que aunque en los crímenes atroces la actuación parcial debe de ser objetiva, respetuosa con los derechos humanos y centrada en las víctimas. Pero como en Estados Unidos todavía es permitida la pena capital, pues fue condenado a pena de muerte. Sin embargo, él, pues antes de llegar a su pena de muerte, se quitó la vida. ¿Sí? Este fue uno de los casos más controversiales, porque sí es cierto, a pesar de los 23 y más ataques sexuales que dio, no demostró rasgos de la personalidad a la gente, o sea, solamente los demostró ya cuando estaba dentro de la corte y, y fue una de las principales cosas que lo atendieron como un psicópata, ¿no? O que lo tuvieron como un psicópata, que no demostró ni siquiera este un poquito de empatía o arrepentimiento por los actos que se hizo. También tenía un trastorno de la personalidad. Dentro de esto también ya se encontró los demás actuaciones que tuvo. Sí, dentro de en mi análisis y conclusión, pues permite establecer la medicina forense, aparte de que nos permitió en este caso ver las causas de muerte, también nos permitió documentar las lesiones y vincularla científicamente al agresor con múltiples escenas del crimen, porque no solamente era en California, sino también a veces se trasladaba a Florida. Entonces, este era el ir y venir de psicópata, pues hacía que las escenas o los dictámenes legales fueran similares y eso lo vinculaba a estos procesos. Dentro de la psiquiatría forense, pues determinó su imputabilidad, o sea, no es que no fuera malo, sino que ya lo había premeditado, no era una enfermedad mental como tal la que tenía, ¿no? Sino tenía una actividad psicopática o psicópata que él no resguardaba. Y dentro del derecho penal, pues utilizó la pericia médico-legal como para sentenciarlo, ya que también dentro de estas daba la optativa de poder vincularlo a proceso o darle varios procesos por todos los delitos que se encontraron y por todos los crímenes, no solamente que confesó, sino también que se le agregaron, porque pues también tenía otras víctimas a las cuales después o posteriormente él dijo que sí lo había hecho, ¿no? Dentro de la médica, en la ética médica, pues a pesar de todo, a mi punto de vista y parecer, pues una pena capital no resolvió nada. Realmente la ley, pues es a veces actúa de una manera rompiendo los derechos humanos a ciertas personas que pues también se comportan inhumanamente y trata de hacerlo de esta manera, pero pues la violencia que se agrega con violencia lo único que va a causar es más violencia. Entonces, pues en este caso, pues él no tenía familia, ¿no? La poca familia que tenía, pues se alejó de él y pues de mi parte sería todo. Utilicé este tipo de bibliografías, de donde saqué el caso de Richard Ramírez, de un canal llamado El Acosador Nocturno. Es también dentro de la Organización Mundial de la Salud, los dictámenes para la atención médico-legal de las víctimas de violencia y salud sexual y Glisser Cloud de Medicina Legal y Toxicología de España fueron mis mayores referencias. Por su atención, muchas gracias y